¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario de Al24 News. Abrimos nuestro informativo con la situación en Gaza. Al menos 38 palestinos cayeron en mártires y otros 137 resultaron como heridos por la ocupación sionista contra distintas zonas de la Franja de Gaza. Un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino en Gaza indica que el número de víctimas de la agresión sionista ha aumentado a 45.399 mártires y más de 107.000 heridos desde el 7 de octubre del año pasado. En muestra de la barbarie sionista, al menos 3 bebés gazatíes murieron recientemente por las temperaturas bajas en el hospital Nasser de la Franja de Gaza. El jefe del servicio de pediatría del hospital afirmó que no se pudo salvar a los bebés por falta de material debido al inhumano bloqueo de las fuerzas de ocupación sionistas contra los hospitales de Gaza. Muchos casos llegan al servicio de urgencias pediátricas del complejo médico Nasser debido a un descenso importante de la temperatura corporal, a menudo acompañado de algunos signos de vida. El personal médico los trata con rigor y son ingresados en el hospital para recibir tratamiento. Por desgracia, algunos de ellos sucumben a su estado. El caso más reciente fue el de una niña de 3 semanas que fue trasladada del hospital de campaña británico a la sala de recepción tras sufrir una fuerte bajada de temperatura, lo que provocó el cese de sus constantes vitales, una parada cardíaca y, en última instancia, su muerte. Decenas de periodistas palestinos se enteraron este jueves a 5 de sus colegas que murieron mientras realizaban sus tareas humanitarias y mediáticas en un bombardeo sionista dirigido contra un vehículo de radiofusión por satélite frente al hospital Al-Auda en el campo de Nusayrat, en el centro de la Franja de Gaza. Los participantes en el funeral subrayaron que los ataques contra periodistas constituyen un crimen de guerra que exige una acción internacional urgente y pidieron que la entidad rinda cuentas por sus continuas violaciones contra los profesionales de los medios de comunicación palestinos. Esos periodistas, ¿qué culpa tienen? Los atacáis solo porque informan de las noticias, solo porque documentan vuestros crímenes. ¿Por qué los atacáis? Ayman esperaba el nacimiento de su primer hijo. Su mujer seguía embarazada, aún no había dado a luz. Esperaba ver a su primogénito, pero no lo consiguió. Le asesinaron antes de que pudiera ver a su hijo. El sindicato de periodistas palestinos condenó en los términos más enérgicos la horrible masacre cometida el jueves por las fuerzas de ocupación sionistas que se cobró la vida de 5 periodistas en el centro de la Franja de Gaza. Varios periodistas afirmaron que los periodistas asesinados solo se dedicaban a ejercer su labor de informar en medio del desastre provocado por la agresión sionista. Lamentablemente, la política y el enfoque adoptados por el ejército israelí han consistido en atacar a la prensa desde el primer día de la guerra y continúan haciéndolo en la actualidad. El ejército israelí justifica o excusa estos ataques, alegando que van dirigidos contra las personas implicadas en organizaciones y células palestinas. Sin embargo, sobre el terreno, estas personas realizaban misiones periodísticas, residían en vehículos de prensa y cubrían acontecimientos. No participaban en ninguna otra actividad, por lo tanto, esto no es justificación para cometer crímenes tan atroces de esa manera. En el año 2024 termina pues de forma sombría para los periodistas palestinos en Gaza. Este nuevo crimen confirma que la entidad criminal está dispuesta a todo por silenciar las voces de la verdad. Detalles a continuación en este informe de Abdelali Belakhdar.
El año 2024 acaba de manera sombría para los periodistas de Gaza tras la nueva masacre cometida por las fuerzas de ocupación sionistas contra periodistas que solo se dedicaban a relatar el horror del genocidio sionista en medio del bloqueo total de muchos medios occidentales que cierran los ojos ante los crímenes sionistas como si no hubiera pasado nada. Al amanecer de este jueves, la máquina de guerra sionista apuntó deliberadamente los locales del canal Al-Quds Today, matando a muchos de sus reporteros en un claro intento de silenciar las voces de la verdad en Gaza. La ocupación atacó a 5 periodistas a la vez. Fue un claro intento de silenciar la palabra y las imágenes en Gaza. Al amanecer de hoy nos hemos encontrado con la sorpresa de que el vehículo que teníamos detrás, perteneciente al Quds Today, en directo por satélite, había sido blanco de los ataques. Los aviones apuntaron directamente contra él y 5 de nuestros colegas de Al-Quds Today cayeron en mártires. Desde el inicio del genocidio sionista en octubre de 2023, al menos 141 periodistas, la mayoría palestinos, fueron asesinados por la entidad criminal que no tolera que sus crímenes atroces estén documentados y grabados en la historia. Ejercer periodismo en Gaza se ha convertido en una misión suicida frente a una potencia ocupante que no le importa ni las leyes internacionales ni los básicos derechos humanos, ya que su objetivo final es matar y seguir matando con el fin de conseguir sus objetivos colonialistas y expansionistas, y poco importa la vida de los palestinos. Una marca de vergüenza que permanecerá siempre en el frente de la humanidad. En Cisjordania ocupada, la agresión sionista a los campos de Tulkarem y Nur Shams en la Cisjordania ocupada dejó 9 mártires y 19 heridos, además de la destrucción generalizada de infraestructuras, según la agencia palestina de noticias Wafa. 9 palestinos murieron y otros 19, entre ellos 2 mujeres, resultaron heridos como consecuencia de la agresión de la ocupación a los 2 campos, que duró 2 días, en la que la ocupación utilizó sus drones excavadoras, confirmando que los cuerpos de 8 de ellos fueron trasladados al hospital gubernamental Matir Tabet, mientras que la ocupación secuestró el cuerpo del 9º mártir de la ciudad de Kafin. Se han cometido asesinatos en la zona, ha sido escenario de redadas y enfrentamientos. Estábamos dentro de la casa como una familia, las niñas estaban dentro con nosotros, pero el misil, el dron y la metralla que impactaron en el barrio las mataron. Murieron dentro de la casa las 2 mártires, mi sobrina Barra y nuestra vecina Jaula. En Yemen, el grupo de los hutíes anunció el éxito de 2 operaciones militares lanzadas por sus fuerzas con 2 drones contra objetivos del antisionista en los territorios palestinos ocupados. En un comunicado televisado y publicado en la plataforma Telegram, el portavoz militar del grupo, Yahya Seri, afirmó que la primera operación tuvo como objetivo un blanco vital y sensible perteneciente a la entidad en la región ocupada de Jaffa, lo que indica que la operación logró con éxito su objetivo. La otra tuvo como objetivo la zona industrial de la entidad en el área de Ascalón, añadiendo que dio en blanco con precisión. Nuestras armas aéreas no tripuladas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo 2 operaciones militares. La primera tuvo como objetivo un blanco sensible y vital del enemigo israelí en la zona ocupada de Jaffa, utilizando un avión no tripulado, y la operación logró con éxito su objetivo por la gracia de Allah. La segunda tuvo como objetivo la zona industrial del enemigo israelí en la región ocupada de Ascalán, utilizando un avión no tripulado, y también logró con éxito su objetivo con precisión por la gracia de Allah. En el Líbano, el ejército libanés afirmó que la ocupación sionista sigue violando el acuerdo de alto el fuego y atentando contra la soberanía del país.
El ejército libanés confirmó este jueves en un comunicado la incursión de las fuerzas de ocupación sionistas en varios puntos de diferentes partes del país. El comunicado añade de igual manera que el ejército libanés ha reforzado su despliegue en estas zonas, mientras que su dirección vigila la situación en coordinación con la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano, FENUL, el comité de 5 miembros encargado de supervisar el acuerdo de alto el fuego. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, FENUL, exigió este jueves a las fuerzas de la ocupación que se retiren del país al considerar que la destrucción de zonas residenciales y barrios del sur constituye una violación de las resoluciones de la ONU. En un comunicado, la FENUL subrayó que la destrucción de zonas residenciales e infraestructuras en el sur del Líbano como consecuencia de los ataques aéreos y los bombardeos de artillería de la ocupación constituye una violación de la resolución 1701 de la ONU e insistió en la necesidad de una retirada oportuna y de la plena aplicación de la resolución. Estamos preocupados por la continua destrucción por parte del ejército israelí de zonas residenciales, tierras agrícolas y carreteras en el sur del Líbano, en violación de la resolución 1701. Hacemos un llamamiento para que se acelere la retirada del ejército israelí del sur del Líbano y se complete el despliegue del ejército libanés en la zona y pedimos a las partes que utilicen el nuevo mecanismo acordado en el marco del acuerdo. En Mozambique, un motín de una prisión de la capital Maputo dejó 33 muertos y 15 heridos tras la fuga de 1.534 presos de una cárcel a las afueras de la capital mozambiqueña, según informó hoy el jefe de la policía de Mozambique, Bernardino Rafael, en medio de los continuos disturbios vinculados a una disputa sobre las elecciones de octubre. Las circunstancias que se dieron durante el ataque alrededor de las 13 horas de hoy, un grupo de manifestantes subversivos se acercó a las inmediaciones de la prisión, haciendo ruido con sus protestas, exigiendo la liberación de los presos que cumplen condena ahí. Los sacaron de las celdas o de esa prisión unos 1.534 reclusos. Los manifestantes los sacaron y se fueron con ellos. Este enfrentamiento con los reclusos en los alrededores de la prisión central se saldó con 33 muertos y 15 heridos. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, envió un mensaje de condolencia a su homólogo, el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tras el accidente de un avión de aerolíneas de Azerbaiyán cerca de la ciudad kazaja de Akatú, que causó varios muertos y heridos. Según un comunicado de la presidencia argelina, el presidente Tebboune subrayó la solidaridad de Argelia con Azerbaiyán en esta trágica circunstancia, deseando a los heridos una pronta recuperación. La presidencia rusa declaró que es erróneo hacer cualquier tipo de hipótesis sobre el accidente del avión de aerolíneas de Azerbaiyán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó el jueves que la investigación sobre la causa del accidente aéreo sigue su curso, señalando en un comunicado que es erróneo especular antes de que los investigadores den sus conclusiones. La investigación está en curso. Cualquier accidente de aviación debe ser investigado por las autoridades especiales de aviación hasta que los investigadores lleguen a sus conclusiones. Sería un error hacer cualquier tipo de hipótesis. Por lo tanto, no podemos hacerlo y nadie debe hacerlo. Tenemos que esperar a que termine la investigación.
Tratándose del expediente ruso-ucraniano, Rusia ha subrayado que se esfuerza por poner fin al conflicto en Ucrania. En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Económico Supremo Euroasiático en la ciudad rusa de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó el jueves que su país seguirá cumpliendo todos los objetivos de las fuerzas de operaciones especiales en 2025, señalando que a cada día recibe información sobre la situación en el frente. Cada vez oímos con más frecuencia declaraciones y especulaciones procedentes del extranjero, tanto de politólogos como de funcionarios, según las cuales el conflicto en Ucrania podría terminar ya el año que viene, y todo el mundo se pregunta cómo. Nosotros también nos esforzamos por poner fin al conflicto en Ucrania. Actualidad argelina ahora. El ministro delegado ante el ministro de Defensa, jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, general Said Shengrija, fue especialmente condecorado con la medalla de oro del primer grado de grandes líderes y el escudo de oro de la Federación Árabe de Deportes Militares. El acto tuvo lugar durante la ceremonia de clausura del tercer campeonato árabe de boxeo militar de la Federación Árabe de Deportes Militares celebrado en Argelia. هذا الوسام سيقلد به السيد طارق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عرفانا وتقديرا للسيد رئيس الأركان قدر الرياضة العسكرية ومساهمته في تحقيق شعار الاتحاد ألا وهو الأخوة عبر En este contexto, Argelia subrayó la importancia del deporte para el entendimiento y el diálogo entre naciones y pueblos. Durante la ceremonia de clausura del tercer campeonato árabe de boxeo militar de la Federación Árabe de Deportes Militares celebrado en Argel, el secretario general del Ministerio Argelino de Defensa General de División, Mohammed Salah Ben Shiba, felicitó a los vencedores desde el campeonato y les deseó más brillantez en las próximas competiciones. Argelia se clasificó en primer lugar en el campeonato con 11 medallas de oro y una de plata, mientras que Túnez clasificó en segundo lugar con una de oro, 2 de plata y 2 de bronce, y Arabia Saudí en tercer lugar con 2 de plata y 5 de bronce. Estimados telespectadores, pues con deporte cerramos las páginas de este telediario. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.